espero que súper bien, con todas las pilas cargadísimas para un nuevo día de entrenamiento. Y aquí cada día con más ganas, esperando ya tenerlas aquí en nuestro set de grabación en el Polideportivo, acompañándonos en nuestra clase número 100 a las alumnas. Todavía no hemos hecho la promo, pero ya luego la vamos a hacer para que se motiven y ustedes mismos sean las que nos digan quiénes son las que quieren venir a entrenar acá con nosotros. Vamos a ir tratando de ir cambiando las que van a venir aquí, porque yo sé que a lo mejor no es fácil, no se atreven, cuesta un poquito tomar la decisión de estar aquí, que todos vean nuestras clases, pero ojalá que sean varias las que quieran para que así seamos entretenidos y le demos también otra mirada diferente a nuestras clases, ya no sea yo tan solita aquí, sino que también puedan estar ustedes, recordar esos tiempos cuando veníamos a entrenar acá todos juntos al polideportivo y de a poquito nos motivando también y no solamente quedarnos ahí en la casa que no quiero, que no puedo, que no sé qué, sino que darse el ánimo, seguir, entrenar por ustedes y por todos también los que estamos haciendo estas clases y por todas las chiquillas que están en sus casas también realizando las clases. Hay infinidad de personas que están haciendo las clases y que no se sacan la foto, no puedo, siempre que me salgo a la calle y me encuentro con alguien, sé que estoy realizando las clases, que bueno, me he hecho súper bien, me he sentido mejor, pero muestre eso, muestre todo lo bien que le han hecho las clases, muestre lo bien que se siente, no que no les dé vergüenza, chiquillos, de verdad, siéntanse orgullosos del esfuerzo que están haciendo, porque no todos tienen esa fuerza de voluntad para realizarlo, hay personas que están en su casa. El otro día también conversaba con una señora, uy, sí, a usted la vi, me dijo, está el Canal 5 haciendo las clases de GAP. Sí, le dije, ¿usted la está siguiendo? No, me dijo, la verdad que a esa hora yo estoy acostado, que yo creo que las veo cuando transmiten en la mañana. Me dijo, no, yo estoy acostadita y me dan ganas y no me animo y quiero y no lo hago. Entonces, todos los que lo están haciendo, siéntanse súper bien. Yo de acá les mando mis felicitaciones porque se están esforzando y están luchando y están ahí al pie del cañón por lograr sus objetivos. ¿Ya? Así que súper bien. No decaigan en estas fechas que son tan difíciles, en este tiempo que hace tan frío, que dan ganas de quedarse acostados en la cama más tarde, o que en la tarde a veces igual da frío, ya es a las 5 o 6 de la tarde, ahorita de 11, y cuesta, pero yo siempre digo, planifiquen su semana, planifiquen su día de entrenamiento. No sé, a esta hora estoy sola, no está mi hijo, no está mi esposo, ya, voy a entrenar. O me levanto un poco antes, que en el día no tengo tiempo. Se levantan a las 10, levántense a las 9 y entrenan de 9 a 10. Si la cosa no es tan fácil, ya. También tienen que poner de su parte, no es como sentarse a mirar las clases y adelgazar y perder grasa y estar mejor y tener un cuerpo más tonificado, no es así. No es como algunos piensan que por el sudor uno bota grasa, no es así tampoco. Porque si no sería tan sencillo como ponernos al sol a sudar. Y estaríamos eliminando peso y seríamos todos flacos estupendos. No es tan fácil. Así que ahora, por ese sacrificio que están haciendo hoy día y que ya están frente a la pantalla, vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy de piernas. Tengan por ahí sus pesitos, como siempre les digo, siempre les recuerdo, su agüita, todo a mano, para que no tengan que salir de la clase a buscar otras cosas. Ahora saben que tratamos de hacer la clase lo más parecido a una clase real. Antes la cortábamos un poquito en la mitad y después tomábamos la clase, ahora ya no, todo de corrido. Así que vamos a comenzar. Movilidad articular de cuello, vamos preparando el cuerpo, las piernas ya vienen descansadas, vamos al otro lado. Hombros arriba y atrás. Vamos, hombrito con ganas, que se nos pasa el frío. Bien grande esa cadera. Bien exagerado el movimiento. Vamos, mueva. Al otro lado. Adelante y atrás.
Vamos ahora con rodilla. Vamos, tobillo, mueva, mueva, mueva. Círculo. Cambio. A ver, le aconsejo que siempre sea hacia adentro. Los dos primeros pueden ser fuera los dos, porque si no nos confundimos. Pero vamos, a mí al menos me pasa. Vamos, ahora sí los dos hacia afuera. El otro. Vamos. Nuestro calentamiento ya un poquito. Lo tener puesto. Talón pega. Ay, me pica la nariz. Talón pega al glúteo. Queda 4. 4, vamos al otro lado. Prepara esos brazos y luego acompañan el movimiento. Dale con esos brazos. Sí, sí, sí. Queda. Vamos. Sube pantorrilla. Vamos, vamos, perdela. Queda. Estira. Vamos, trata de tocar la punta del pie. Todavía está el cuerpo medio frío, pero vamos. Sigue. Queda. Cuatro. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Sube.
pierna. Queda. Dale con ese trote. Vamos abajo. Dale. Baja, baja, baja. Vamos, que arriba el trote. Sigue en el trote, sigue, sigue, sigue. No pares. Vamos, prepara la piernita al lado. 8. 3, 4, con el brazo. Cambio. Pierna firme. Sigue. Baja un poquito. Brazo. Última. Queda. Dale ese trote. Vamos, sentadilla. Muestra sus talones. Aguanta ahí. Baja un poquito. Sube. Se sienta ahí el aductor. Vamos, vamos, vamos. Turn around. Look at what you see. In our face. Mirror all your dreams. Aguanta. Queda. Rodilla arriba y patada. Así que prepárate, vamos. Una y una. Nos fuimos. Patada. Dale. Levanta lo más que puedas.
2. Aguanta. Sigue. Mantén. Última. Queda. Vamos, nos fuimos con jumping. Sube. Dale, dale, dale. Vamos, arriba, sigue. Queda. No nos olvidamos de los brazos. Abre. Sigue. Vamos, 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 vamos. Aguanta ahí. No afloje todavía. Sigue, sigue, sigue. Nos fuimos atrás. Sigue, no bajes. Vamos, 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 ya sé que tú puedes. Descansa. Prepárate, nos vamos. Sentadilla, patada al costado. Dale. Sigue. Queda abajo. Aguanta ahí. Punta de pie mirando hacia adelante. Vamos a cuádriceps. Aguante. Sigue. Está doliendo. Vamos. Sigue. Arriba. Vamos, levanta un poquito ese trote. Lleva los talones al glúteo. Vamos, vamos.
Vamos, que bombee ese corazón más sangre. Que se mueva, que se mueva. Dale. Yo sé que tú puedes. Baja el trote. Manita a la cintura. Cruzo. Pies. Dale. Abre esa pierna. Separa. Lo más que pueda. Queda. Excelente. Terminamos nuestra primera parte. Ahora sí, acomoda tu lugar de trabajo. Acomoda tu mochila. Échale todo el peso adentro. Vamos, si la ocupaste el fin de semana en la mochila, ahora es cuando. Échale todo lo que pilles adentro. Los cuadernos de los niños que este año ni se han ocupado. Los libros. Todo echen adentro. Vamos. Primero vamos a comenzar con sentadillas sumo. Vamos, sentadillas sumo. Ustedes ya lo saben. Piernas separadas, bien separadas. Talones que se vean hacia adelante. Tanteamos el terreno que se nos mueve. Acá. Ya. 3 de 12. Separa bien esas piernas. Acomódate nomás por mientras. No te quedes ahí mirándome a mí. Acomódate también. Conmigo, vamos. Muestra sus talones. Besito. Vamos, voy a subir 12 y vamos a aguantar ahí hasta los 30. Hasta 3 veces. Ya, comienza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, espalda derechita, 7, 8, 9, 10, 11, 12, vamos, aguanta el 30, 3, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Si sienten acá, eso es lo que queremos. Que se sienta el trabajo aquí en el aductor. Qué calor. Ahora sí pasa todo el frío. Vamos, preparemos la segunda. Preparados todos, mostrando sus talones, no que estén ahí escondidos. Ahí que salgan adelante. Comienzo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, baja, 11, 12, vamos hasta el 30, 15, 16, 17, 19, 20, aguanta, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, excelente, muy bien, muy bien. Vamos, nos queda la última. Ya, vamos, nos fuimos hasta el 30, acuérdate. 1, 2, baja, 3, 4, 5, 6, no hacer la extensión completa de rodilla, queda ahí más o menos. 7, 8, 9, 10, 11, 12, dale, nos fuimos. 13, 14, no paro hasta el 30. 18, 19, 20, mantén tu espalda. 23, 24, 26, 7, 28, 30, excelente. Dolió. Vamos, ahora sí, peso tobillo. Isquiotibial. Ya descansamos. Mientras descansamos, aquí nos ponemos nuestros pesos de tobillo. Deja bien seguro tu peso de tobillo. Acuérdense que siempre les digo, disco rayado, que tienen que entrenar cómodos o cómodas. De repente hacemos malas elecciones y después estamos aquí entrenando y nos damos cuenta que no estamos tan cómodos con lo que nos pusimos o con lo que estamos ocupando para entrenar. Así que vamos, aprieten bien esos pesos de tobillo para cuando estén realizando el ejercicio no se les suelten, tengan que estar interrumpiendo las repeticiones para poder acomodarlos. Ya, esperemos haya quedado bien. Isquiotibial, ejercicio ya más que sabido al glúteo y extiende, aguanta un poquito, estira. Pues que también lo pueden hacer con banda elástica si no tienen pesos. Lo importante es que ya estén incorporando peso a la rutina. Comenzamos. 1, 2, aguanta un poquito ahí. 3, no me apuro. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cambio. Dale, el tiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Al tiro la segunda, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
Vamos. 1, sin descanso. 2, mientras está ahí el piequetito de apoyo, ahí está descansando. 3, 4, controla el movimiento. 5, consciente de lo que estás haciendo. 6, 7, aprieta, después tiro. Cambio, vamos, la última, la tercera. Al tiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Estiro bien. Descansa, descansa. Seguimos. Siguiente ejercicio. Mientras ustedes descansan, yo aquí por mientras veo. Seguimos con los pesitos puestos. Vamos a hacer aductores en el piso. Dale. Recuerden, pie va por delante, o sea, sobre la otra pierna o por debajo, como ustedes quieran. Yo otra vez les decía que a veces somos de piernita más gruesa y cuando está por sobre acorta el rango, lo pueden hacer atrás. Lo importante es que si lo hacen atrás, la pierna adelante. Sino que la pierna viene atrás, caderita bien de lado del cuerpo y ahí sube. ¿Ya? Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. La última la vamos a hacer hasta el 30. Vamos. 1, manteniendo arriba un poquito. 2, 3, 4, 5, 6, no se apuren. 7, no voy a hacerlo más rápido, están haciéndolo mejor. 8, 9, 10, 11, 12. Vamos por la segunda. Tratemos de hacer un poquito más largo el tiempo que aguantamos arriba la pierna. Vamos. 1, mantén arriba. 2, aguanta ahí. 3, eso. 4, cuando ya sientas que está trabajando, bajas. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos. 1, 2, trata de mantener ahí. 3, 4, 5. Con esta pierna siento más. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos, ahora sí, la terminamos del 30.
Dale. 1, 2, 3. Si ya está doliendo, imagínate hasta el 30. 4, 5, 6, 7, 8, 9, aguantando arriba igual, 10, 11, 12, mantén el 30, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26. Vamos. Dale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, me estoy doliendo, 7, 8, 9, 10, 11, 12, vamos a tener 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Este sí dolió. Vamos. Siguiente ejercicio. Vamos, extensión de rodilla de pie. Mantenemos los pesitos puestos. De pie. Rodilla arriba, extensión. Nada más que eso. ¿Ya? Tomen agüita. Ya. Prepárate. Recuerda realizar la extensión con fuerza. La patada sale fuerte arriba. Lo más que puedas, mantén la extensión arriba, lo más que se pueda la cadera. Para arriba la rodilla a la altura de la cadera. Trata de no bajarla. Ya, concentrado, vista al frente. Comenzamos. 1, 2, concéntrate en tu cadera, dice 3, 4, 5, 6, 7, cabrete, vamos. 8, 9, 10, 11, 12. Cambia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bien. Vamos, prepara la segunda. Arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cambió. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Excelente. Vámonos al último y cambiamos de ejercicio. Acuérdense que la intensidad del ejercicio la ponen ustedes. Yo les doy el ejercicio, cómo se ejecuta, y ustedes ahí ven cuánto punchi le ponen. Si la cosa lo hacen sin ganas, difícilmente va a tener buenos resultados. La idea es que ustedes le pongan el 100. Vamos, el 1000. El otro día vi una historia de Instagram. Vamos, arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Última, y cambiamos. Vamos. No bajes esa rodilla. 2. Necesario, apóyate de algo. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Y descansamos. Mientras descansamos, les cuento. Para las personas que están viendo las clases en el canal 5, o que de casualidad se pillaron con esta clase, tienen que ir a YouTube, buscar Deportes Quillón. Tiene el canal de Deportes Quillón. Están todas nuestras clases guardadas de la 1 en adelante. Llevamos la 92, creo, no sé, no me acuerdo. Sí, 92 parece. Y empezar de la 1, de la primera. O sea, ustedes saben de alguien que quiere hacer las clases, que quiere empezar, que empiece siempre de la primera, de la 1, no que la retome de aquí a donde vamos, porque siempre en las primeras clases trabaja solamente con el peso del cuerpo y se empieza a hacer una progresión de a poquito. No es como que empezamos el primer día con peso, no, le empezamos a integrar peso, ejercicios con dificultad, de a poquito. Vamos. Isquiotibial, sáquese los pesos. Si quiere se deja los pesos, yo me los saco por si nos molestan un poco. Hay que haga el ejercicio con peso. Cadera arriba, la cadera en ningún momento se baja, descansa en el piso, sino que se mantiene siempre arriba. Caderita arriba. Ahí sí. Más atrás la sobre. Ya. Vamos, cadera arriba. A mí me parece. Cadera arriba. Avanzo 10, no, avanzo 6 y me devuelvo en 6. Ya, ahora sí. 10 veces. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cadera se mantiene arriba. 1, 2, 3, 4, 6. 1, 1, 2, 3, 4, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 2, 1, 2, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 6. 4, 1, 5, 6, 7, 8, 6, 9, 10. Vamos, descansa abajo. Preparen la segunda. Todavía nos queda un poquillo de clase. Vamos, vamos. Cadera arriba. Seguimos con la segunda. 1, 2, 3, 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Excelente. Acuérdense, vayan ya buscando bandas elásticas por ahí. Desde la 100 en adelante yo creo que vamos a empezar a incorporar bandas elásticas. Si no tienen banda elástica, elástico grueso. Compren un elástico grueso. No sé cuánto será. El elástico más grueso que hay. Mientras mejor resistencia tenga, mejor. Compren el elástico grueso. Si ponen doble, cómprense, no sé, unos 3 metros. O unos 2. Y ahí se la pueden poner. Estas son las 3 bandas. Que le queden al ancho de las. Anchito de las caderas. O si tienen separada el ancho de las caderas, se lo toman el ancho de la rodilla, que después tienen que hacer presión para abrirlo.
Si le queremos decir que tirantitas, hacer unas 3 igual, ahí se las pone. Vamos. Última, comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 1. 2. 3. 4. 5. Vamos. Sin bajar esa cadera. 6. 7. Dale. 8. 9. 10. Muy bien. Muy bien, tenemos las 10. Nos vamos a dar al cajoncito o a la silla. Ya, ahora llevamos este ejercicio como 3, 4 clases, yo creo. Tratan de hacerlo ya sin tanto impulso como lo hacíamos la primera vez, o las primeras veces. Ya, de no ponerle tanto impulso a la cosa. Tratan de hacerlo más, ir forzando más el cuádriceps para trabajar, para hacer la extensión de rodilla. Vamos. Acomódense. Piernita adelante, un solo apoyo, dale arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Traten de no ir tan atrás porque si no ya agarran el vuelo. 8. Ahí nomás me quedo. 9. 10. Cambio. Vamos al tiro. 1. 2. 3. Controla cuando subes, controla cuando bajas. 4. 5. Controla. 6. 7. 8. 9. 10. Concéntrate en ti, en tu cuerpo, en tu cuádriceps, mantén tu equilibrio ahí. Ya. Vamos, segunda. 1. 2. Ocupa el menos impulso posible. 3. 4. 5. 6. 7. Frena el impulso. Llega ahí nomás. 8. 9. 10. Vamos. Siguiente. Dale arriba. 1. 2. 3. Trato de mantener un poco de estabilidad. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Bien. Cuando te digo, ahora sí, mira la pantalla. Cuando te digo que frenes el impulso, cuando yo subo, voy atrás. El cuerpo se inclina hacia atrás y ahí viene con impulso. No. Frénalo antes, que agarre el impulso y le da la siguiente repetición. Vamos, vamos, vamos. Dale. Bien, adelante, comenzamos la última. 1, 2, 3. Dale,
Dale con todo. 4. Vamos a sacarle jugo a ese cuádriceps. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Cambia, comenzamos el tiro. 1. 2. 3. Dale, dale, tú puedes, vamos. 4, no te quedes ahí abajo. No te quedes descansando. 6. 7. 8. 9. 10. Bien. Mantén el cajoncito aquí. Lo vamos a ocupar ahora para el último ejercicio. No me acuerdo qué peso ocupé la clase pasada. Fue el de 5, el de 7. Cabeza mala, cabeza mala. Vamos. Último ejercicio. Isquiotibial. Todos los músculos son importantes. A veces ustedes se fijan en el que quieren o no. Yo quiero solo cuádriceps de la pierna. ¿No se han fijado cuando anda alguien con short? La parte de acá adentro es más sueltita. Ya, pues para eso también trabajamos nosotros acá. Para ir apretando esa parte que ya no se vea tan sueltita. También para tener el isquiotibial firme. No descompensar el cuerpo, vamos a trabajar solamente el segmento anterior o el posterior. Vamos. Pesito en las caderas. Vamos, ponele peso, trabaja con peso y trabaja con peso y hazlo con gusto. Vamos, rodilla cuando subo, estiro. Tiro rodillas, mantengo el peso ahí. Vamos, ya. Ahí vamos, si no me estoy viendo que de repente ustedes saben que hay que ir acomodándose mientras vamos realizando el ejercicio. Ya, listos, comenzamos. Arriba. 1, 2, 3, baja lento. 4, baja lento. 5, 6. Aquí sí siento el isquiotibial. 7, 8, 9, 10. Estamos en los 12, ¿no? 11, 12. Cuesta. Cuesta. No, pero que cueste no quiere decir que no se pueda. No son sinónimos. Vamos, prepara las siguientes 12. Acomódate esos pesos. Y comenzamos, nos fuimos arriba. 1, baja lento. 2, 3, 4, 5, 6, aguanta la bajada. 7, 8, 9, está doliendo mucho. 10, 11, 12. Duele el isquiotibial. Vamos por eso isquiotibial, vamos por las piernas firmes para el verano, y aquí está saliendo el solcito ya. No está para usar shorts aún, así que todavía tenemos tiempo. Vamos, prepara la última. Acomódate bien. Y nos fuimos, dale. 1, hasta la bajada. 2, aguanta ahí. 3, 4, 5, 6. Vamos a la mitad, dale. 7. Tú puedes. 8. Yo sé que está doliendo. 9. 10.
10. Dale, nos quedan 2 nomás. 11. Oh, que cuestan esas 2, ¿cierto? 3. Terminamos bien. Excelente. Muy bien, muy bien. Vamos, arriba. Excelente, muy bien, muy bien. Nuestro. Chócale. Muy bien. Ahora sí. Hidrátate. Elongamos y terminamos. Reciban esos aplausos. Vamos abajo. Y de aquí con el tutorial, pero apretado, si lo soltamos. Vamos arriba, cuádriceps. Aguanta ahí, realiza la elongación. No se vayan a duchar todavía. Terminemos con la clase. Vamos, arriba. Vamos abajo. Separa lo más que puedas. Aquí esta colchoneta se abre más de lo que se deje. Me ayuda demasiado longa. Más de lo que yo quisiera. Vamos. Voy a coger el peso del cuerpo hacia un lado. De pie arriba. Cambiamos. Mantén ahí un poquito. Nos vamos arriba, punta de pie, ahí mirando hacia arriba. Nos quedamos en la colchoneta. Adelante, deja caer todo el peso del cuerpo sobre la cadera. Cadera que hacia el piso lo más que se pueda. Vuelvo al centro. Sube, talón al glúteo, aguanta. Cambio. Cada vez que trabajamos pierna, nuestro chocale virtual es más lento. Ahora se me pare, voy con energía a la cámara, se nuestro chocale de las piernas después de tomar. Vamos arriba. Vamos sentaditos. Aguanta, aprieto que lleguen ahí abajo, lo más que puedan esas rodillas, lo más cerca del piso. Voy adelante. Cuesta un poquito esto, sobre todo los lunes. Los lunes siempre llegamos más tiesos. Arriba. Ahí aprieta, aprieta, que bajen esas rodillas. Subo adelante. Vamos, aguanta ahí lo más cerquita de la cabeza, lo más cerca de las piernas que se pueda. Vuelvo arriba suavecito, acomoda tu espalda. Arriba.
excelente. Y un fuertísimo, fuertísimo aplauso para ustedes. Felicitaciones por la clase del día de hoy. Estuvieron espectacular. Nos vemos, yo me despido, nos vemos en la siguiente clase. Que estén muy bien, un fuerte abrazo para todos. Chao.